Muy buenas noches, bienvenidos al Día D aquí en el canal público de la ciudad, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde cada jueves vamos repasando distintas temáticas y por supuesto ya hace un tiempo largo a esta parte estamos puntualizando las cuestiones relacionadas con la pandemia, que ha sido transversal a casi todas las temáticas que hemos tratado durante este 2020 y creo que lamentablemente nos queda un tiempo más. Digo, lamentablemente nos queda un tiempo más porque el horizonte tampoco está claro, ¿no? Más allá de que debemos decir casi oficialmente que la cuarentena ha muerto, ¿no? Podría decir, citando, parafraseando un poco aquel famoso cuento de Nietzsche, pero definitivamente encontramos aquí una especie ya de rebelión generalizada con respecto a esto. Es decir, Mar del Plata en lo puntual, ¿no? Digo, nuestra ciudad, nuestro partido General Pueyrredón, Mar del Plata-Batán, ha transcurrido por distintas etapas, ¿no? La primera de ellas ha tenido relación con confinamiento estricto, como en casi toda la Argentina, pero después de aquella famosa foto en la prueba piloto comercial en la calle Güemes en adelante, todo se ha ido hablando hasta llegar a una libertad total, totalmente desfasados estábamos con respecto a lo que había ocurrido. Esta cuestión de seguir hablando de fases, sinceramente ya parece ridícula. A esta altura una tomada de pelo, evidentemente, porque ¿qué es lo que no se puede hacer a Mar del Plata? Nada. Básicamente se puede hacer cualquier tipo de cosa. No hay restricción a nada y mucho menos hay controles a todo esto. Y digo, la cuarentena ha muerto, parafraseando aquello y tratando de ponerle un poco de lírica a una situación que ya es más que evidente en las calles de la ciudad y en los distintos lugares de la ciudad. Aparece, digo, desde la sensación personal, ¿no? Este segmento lo utilizo quizás para dar una visión particular, que siempre es relativa, con respecto al tema. Me aparece una doble sensación. Por un lado, la primera que ocurre es la de la preocupación. ¿Estaremos haciendo bien? ¿Está bien que la cuarentena haya terminado? Porque hay que decirlo de una vez por todas, controles. Hace 2 o 3 meses que venimos hablando de que la cuarentena no se está cumpliendo, de que no hay controles, de que se puede hacer cualquier cosa, que está la fase Mar del Plata. De hecho, quieren instaurar la famosa fase Mar del Plata, o fase marplatense le quieren llamar, cuando esto ya está instaurado desde julio en adelante, ¿no? Donde empezó a subir en los casos. Es directamente proporcional, porque esto hay que también terminar con un mito que se dice, no, la gente no se contagia porque se abrieron los negocios. Sí, se contagia porque se abrieron los negocios. Se contagia porque se permitieron cosas, porque es lógica pura, digamos, en esta cuestión, es matemático. Cuanto más gente circula, más contagio hay, digamos. Este virus se transmite de persona a persona. No hay mucha más magia o mucho más entendimiento posible, ni hay metafísica en el medio para poder entender que sí, cuando se abrieron las cosas, aumentaron los contagios y que el pico de contagio está directamente relacionado. Se ve en la curva que hizo la Facultad de Medicina, si ustedes lo pueden ver, que incluso está marcado el momento en el que se dieron las aperturas, en cómo fue subiendo a partir de ese momento y llegar al pico. Ahora parece como que hay una meseta, pero claro, tampoco confiamos en los casos, así que evidentemente, o en los números oficiales, así que evidentemente tampoco es muy certero ese análisis y mucho menos tomar decisiones con respecto a esto. Pero digo, si la cuarentena ha muerto, me surgen dos sensaciones. Por un lado, la preocupación. Es decir, si ha muerto la cuarentena, ¿qué nos pasará dentro de 2 meses? Suponiendo que ya pasó el pico, suponiendo que el pico de contagio ya ha pasado en Mar del Plata, estamos a 3 o 4 meses del rebrote, o sea, nos cae justito en medio de la temporada. Y la temporada ya está en marcha, ¿no? Alquileres de carpas, de balnearios, lo que tienen con los hoteles, empezó el transporte nuevamente. Digo, también ha habido un relajamiento en cuanto al tema de las restricciones por parte del gobierno provincial y nacional, y esto repercute aún más en la ciudad de Mar del Plata, donde no había restricciones básicamente, y mucho menos un solo control. Pero no control de la cuarentena, no hay un solo control de nada, básicamente, ¿no? El descontrol que hay en la ciudad es asombroso. En todo. La cuestión de la seguridad de la ciudad de Mar del Plata, amparado en la cuestión de la pandemia, ha sido vergonzoso. Increíblemente vergonzoso. Hay un descontrol absoluto en cuanto aspecto se pueda querer ver desde todo punto de vista y saquemos de lado la pandemia que nunca se controló. Pero digo, más allá de eso me genera preocupación. Es decir, si estamos todos tratando de tener una temporada, porque como sea necesitamos traer turismo, porque el turismo es el motor histórico de la ciudad de Mar del Plata, lo menos que podemos hacer es empezar a cuidarnos un poco para llegar a esa temporada. Bueno, esto no está pasando. Pero por el otro lado también aparece la otra parte, que es quizás la más humana, que es la que nos está ocurriendo a todos, que tiene que ver con el hartazgo también de la cuarentena. Porque esto nos pasa a todos, evidentemente. Todos estamos cansados, con angustias, con ansiedades, con no ver un horizonte. Y de pronto que te digan, bueno, ya está, también es, digamos, quizás positivo desde ese punto de vista. Y de eso quiero hablar hoy. Del tema, por ejemplo, cuando uno ve a los más chicos con no ir al colegio. Decir, bueno, ir al colegio, hacer las clases por Zoom, los deberes son complicados, que el Word, que la computadora, que cuando hay conexión a Internet, porque muchos chicos están afuera del sistema, evidentemente esta circunstancia, pero la angustia de no socializar, la misma angustia que tenemos los adultos lo tienen los chicos. Los estudiantes en situación universitaria, como vemos en muchos casos también, ¿cómo están viviendo esto? El personal de salud, ante la circunstancia que está viviendo, creo que es el sector más afectado, podría serlo. De todo esto se está ocupando la Facultad de Psicología aquí de la Universidad Nacional de Mar del Plata con, digamos, un asesoramiento, un acompañamiento gratuito que se está haciendo. De eso vamos a hablar en este programa, así que si les parece, vamos a presentar a nuestros auspiciantes y comenzamos.
auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Y como decíamos, ¿no?, en el comentario inicial hace un ratito antes de conocer nuestros auspiciantes, también esta situación genera angustia, genera distintas situaciones emocionales y psicológicas ante lo que ha ocurrido, ante una situación tan inesperada, imprevista y disruptiva como ha sido la cuarentena, y no solamente aquí, sino en todo el mundo. Y esto ha generado distintos problemas en distintos sectores, por supuesto, que se han visto quizás en distintos niveles afectados, pero en definitiva hay una afectación general y no sé si esto tiene antecedentes o cómo se trabaja a partir de esta circunstancia. No voy a hablar yo de esto, lógicamente, que entiendo poco, sino vamos a hablar con una especialista, una doctora en psicología y además decana de la Facultad de Psicología, que es Ana María Hermosilla, a quien ya saludamos. Ana María, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches. Bueno, en principio, Ana María, ¿cómo podríamos plantear esta circunstancia que estamos viviendo desde el punto de vista de la psicología, digamos? ¿Cómo se encara una circunstancia tan extraña, ¿no?, tan inédita para todos nosotros? Hace varios años, no tantos en realidad, que estamos trabajando en el tema de la psicología de la emergencia ante hechos puntuales. La diferencia de esta pandemia es que fue disruptiva, pero que además no tenemos apoyo en la experiencia y es global. Entonces la vamos conceptualizando a medida que va ocurriendo. Está claro que para abordarla hay que tener en cuenta diversas cuestiones y no solo la psicología puede dar cuenta. Digo, el soporte social con el que cuente la persona, el control interno, la percepción de amenaza harán que module de alguna manera cuál va a ser su reacción frente a la situación. Pero es cierto que lo inédito y excepcional de esta cuestión provoca que no haya una unívoca respuesta, sino aproximaciones a la misma, ¿no? Seguramente, digo, ¿y qué es lo que ha ocurrido a partir de esto? ¿Qué es lo que han ido notando ustedes? Porque sé que están haciendo un trabajo, ahora vamos a hablar de eso, de acompañamiento, es muy interesante y muy importante lo que están haciendo, lo cual agradecemos como sociedad, digo, pero ¿qué es lo que han ido notando ustedes que está ocurriendo con nuestra sociedad desde el punto de vista de la psicología a partir de esto? Y en realidad, al extenderse, una cuestión fue al inicio y otra en esta prolongación, donde si bien todos sabemos que esto también pasará, no sabemos cuándo. Y la intolerancia, al revés, los niveles de tolerancia cada vez son más bajos. Entonces, esto hace a lo que estamos viendo a nivel social. Nosotros estamos trabajando, un grupo de investigación nuestro está trabajando sobre un proyecto que es el impacto emocional del COVID en las personas. Y también lo que vemos allí es que la franja etaria más joven, la que va entre los 18 y 25 años, es la que menos está tolerando la situación. Y esto lo hemos visto cuando se abrieron las condiciones de la cuarentena, donde los más jóvenes son los que por allí no apuestan a esta única política pública que hasta ahora tenemos, que es cuidarnos y cuidar al otro. Entonces, bueno, esto va generando diversas situaciones. Paradójicamente, el grupo de adultos mayores es el que más está tolerando la situación. Y tal vez el más vulnerable, ¿no? ¿Cuáles son? Porque he leído algo del informe, me lo ha enviado el doctor Fernando Po, por ejemplo, que creo que es integrante de este grupo de investigación. Digo, Sí. ¿cuáles son las características de los grupos más afectados de esta cuarentena? Básicamente a nivel emocional, los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes, como te decía. Esto en la adolescencia hoy estamos viendo muchas dificultades, incluso desde los dispositivos de atención que la facultad puso a disposición. Lo que me comentaba el coordinador es que muchos adolescentes han optado por mudarse temporalmente, obviamente, aquel que tiene padres separados o algún abuelo o algún familiar, porque los problemas de convivencia se están intensificando.
Y cabe aclarar que todos tenemos sensaciones distintas frente al avance de la del tiempo de prolongación frente a la pandemia. Lo cierto es que las alteraciones son lógicas, o sea, tenemos que permitirnos estos cambios emocionales. El problema es cuando se instauran y van hacia una progresión mayor que pueden provocar daño, ¿sí? Seguramente, digo, tiene que ver con la sociabilización, digamos, con socializar, perdón, en la cuestión relacionada con estos grupos, digamos, porque uno piensa en los adolescentes, en los estudiantes universitarios, por ejemplo, en los más chicos que tienen que ir al colegio, que no van, más allá de las nuevas formas de estudio, ¿no? Digo, tiene que ver con esto, con la vida social, con perdernos eso que quizás un adulto de alguna edad más avanzada pueda por ahí soportar o estar más acostumbrado. Absolutamente. Por empezar, somos seres gregarios, o sea, y en nuestras aulas, en los distintos niveles, la socialización es fundamental para el aprendizaje también, incluso a nosotros como docentes. Se habla hoy del síndrome del corona teaching, o sea, de esta dificultad en seguir tolerando este trabajo frente a las cámaras sin el contacto con el otro. Sí, el tema de sociabilidad es el que más está afectando, sin ninguna duda, sí. ¿Qué tipo digamos, de síntomas aparecen? Digamos? ¿Cómo notamos que, no sé, yo tengo 2 hijas, por ejemplo, ¿no? Chiquitas, de edad escolar, de edad de primario? Digo, ¿qué notamos o cómo nos damos cuenta en ellos, o quienes son padres de adolescentes, o quienes son familiares de algún universitario? ¿Qué síntomas podemos llegar a notar en todo esto? Y los cambios de actitudes, eso es lo más notorio, la irritabilidad. En el caso de los chicos, este estudio que Fernando te acercó, se ve claramente. En el caso de los más pequeños, regresiones a etapas anteriores, pero fundamentalmente enojo, rabia, eso es lo que más estamos viendo. En el caso de los estudiantes universitarios, se ve mucho en las redes, hay mucha agresión en las redes, hay mucho, ¿cómo te diría? Mucha queja, una queja y una demanda excesiva frente a ese enojo. Si te lo tengo que sintetizar, es enojo. Enojo frente a la situación que se manifiesta con distintas reacciones. Seguro. ¿Aparecen síntomas de ansiedad, depresión y algunas circunstancias similares? Absolutamente, todas las emociones del espectro ansioso-depresivo están, insisto, esto es hasta lógico que ocurra, el tema es cuando se instauran como modalidad defensiva frente a la realidad, ¿no? Esto puede traer acarreado algún problema si no se trata. ¿Qué deberíamos hacer? Digo, supóngase, Ana María, que usted la llama María Alberto Fernández y le dice, venga, Ana María, ¿qué hacemos? Mira, desde inicio lo que digo es 2 cuestiones que cada vez que me preguntan las reafirmo. Lo que hay que aislar es el virus, no nos tenemos que contagiar en el mejor de o sea, es la situación, no la subjetividad. Y en este no aislar la subjetividad, lo más importante me parece, como en todos los órdenes de la vida, es poder expresar lo que uno está sintiendo. En la medida en que uno pueda expresar, no hay nada tan terrible que no pueda ser dicho. Y en la medida en que la persona lo pueda expresar, puede tramitarlo de otra manera. Ese sería como el primer paso. Después, bueno, después pedir ayuda, ¿no? Si es necesario. Seguramente. ¿Cómo están trabajando ustedes con el acompañamiento? ¿Tienen muchos pedidos? ¿Tienen muchas personas que están consultando y pidiendo ayuda? Sí, como bien dijiste, Nicolás, este es un programa de asesoramiento y acompañamiento y que está dirigido a varios sectores. Se vio acrecentado en los últimos tiempos con las personas infectadas y con sus familiares, ¿sí? Y también decir que tiene una articulación, si hay algo que saco como positivo de esta pandemia, entre comillas dicho esto, es las redes que se han instalado en la ciudad con la provincia. De hecho, tenemos un programa que bajó de provincia, que es el de telemedicina, donde nosotros tomamos la parte de salud mental para acompañar a las personas contagiadas o sospechosas de COVID.
Y eso está trabajando muy bien porque ese pasaje entre el hisopado y la confirmación, sea esta positiva como negativa, provoca muchas sensaciones y va a ser modificado de acuerdo a si la persona está sola o convive con un adulto mayor o un niño que pueda contagiarse. Una vez que está el resultado, bueno, la gente se alivia y bueno, y enfrenta mejor esa situación. Después tenemos también uno de los grupos muy afectados, eso los coordinadores me lo están manifestando todos los días, es el de las personas en situación de discapacidad. Sabemos que muchos de los centros de día que las albergaban o al que concurrían, muchos no, están todos cerrados, con lo cual este dispositivo se incrementó mucho en la demanda. El de adultos mayores también sigue trabajando, el de adolescentes, como bien te decía, las crianzas, estos están trabajando mucho. Y también nosotros tenemos desde hace varios años programas de formación de graduados supervisados que atienden a la comunidad, o sea, ya esto desde los tratamientos psicoterapéuticos. Esos directamente están explotados con lista de espera. Y quiero aclarar que estos son para personas que no tengan ningún tipo de cobertura social, ¿no? No estamos compitiendo con nuestros graduados, simplemente estamos brindando una formación a nuestros graduados y atendiendo a la comunidad para ello. Pero hay mucha demanda, afortunadamente lo podemos brindar como parte de nuestra extensión universitaria. ¿Y cómo se encara? Se encara, muchos están esperando. Quizás no es mi postura, pero cada uno es un mundo de la forma de encarar estas circunstancias, ¿no? Se encara esperando que pase. Cuando todo esto pase se suele escuchar muchísimo, como si esto fuese a pasar, o se encara admitiendo una realidad que probablemente no pase. Y hay de todo, obviamente que hay de todo. Hay mucha negación también cuando vemos estos circuitos, si salimos por la costa marplatense vemos grupitos de gente que están tomando mate y compartiendo el mate o este tipo de cuestiones o sin tapabocas. Son distintas, cada uno lo resuelve como puede. Ahora, en los acompañamientos lo que se da es el sostén de la persona mientras está requiriendo ese servicio por el malestar que está sintiendo, ¿no? Claro, seguramente. Habría que hacer algo en puntual, la única política pública es tratar de no contagiarnos, de cuidar al otro. Yo estoy de acuerdo con eso. La verdad que política pública está bien, es muy difícil hacer políticas públicas de algo tan inédito, ¿no? Pero ¿qué otra cosa más podríamos implementar? ¿Qué mensaje nos puede dar usted como doctora en psicología y decana de la facultad a la población en general para encarar estas circunstancias desde el punto de vista de su área? Fundamentalmente el permitirse lo que uno está sintiendo. Yo creo que eso es lo único. Porque cuando uno habla de política pública en cuidar y cuidarse parece insuficiente, pero es la única que halló el mundo hasta ahora para hacerlo hasta que aparezca o un retroviral o la vacuna tan esperada para todos. Pero tenemos que adaptarnos a esta situación de la mejor manera posible, cuidarnos y expresar lo que sentimos y, por supuesto, pedir ayuda si lo requerimos. Seguro. Ana María, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido muy amable. Gracias a vos, Nicolás. Hasta pronto. Ana María Hermosilla, la decana de la Facultad de Psicología, doctora en Psicología. Me parece que es un tema interesantísimo para plantear y me parece que hay que escuchar mucho más de esto, ¿no? Los gobiernos, ¿no? El gobierno local, por ejemplo, quizás los gobiernos provinciales y nacionales tienen otro grupo de especialistas, los que seguramente incluirán, pero hay que escuchar mucho más estas cuestiones, porque quedarnos con la suposición es distinto. O sea, uno puede tener un montón de supuestas verdades, pero hasta que no escucha lo que está ocurriendo, hasta que no escucha a un profesional, hasta que no escucha a una persona especializada, evidentemente no hay cuestiones. Lo que queda es preguntar a los que saben. En cada área de ahí tomar decisiones. Ahora, no tenemos, por ejemplo, en Mar del Plata, números fiables. Los números no son realmente fiables o desconfiamos. Ya a esta altura no hay reglas claras. Y encima no escuchamos los especialistas, poca decisión acertada podamos tener con respecto al futuro, particularmente en el partido de General Pueyrredón. Vamos a una pausa, que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. San Luis 2548. Con Edea WhatsApp podés consultar tu deuda, pagar facturas y hacer reclamos. Cada vez más fácil. WhatsAppea con Edea. Agendalo 2236 34 33 32.
Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. ¿Querés ser proveedor de obras sanitarias? Si te inscribís en nuestro registro de proveedores, podrás participar de todos los procesos de contratación y compras de bienes y servicios gestionados por la empresa. Podés realizar el trámite en forma virtual y en pocos pasos. Ingresá en www.osmgp.gov.ar y seguí las instrucciones. Te invitamos a ser parte. Obras Sanitarias, Municipalidad de General Pueyrredón. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Comenzamos un nuevo bloque, segundo bloque de esta noche del día D y hablamos de economía con el licenciado Roberto Manuel Ortega. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andás, Nico? ¿Todo bien, vos? Muy bien, por suerte. Roberto, ¿de qué hablaremos hoy? Mirá, vamos a hablar de que dentro del contexto económico bastante complicado que tiene la Argentina, ayer el INDEC publicó los datos de la inflación del mes de septiembre, donde por tercer mes consecutivo aumentó un poquitito la inflación, viene aumentando desde julio, en julio era 1,9% mensual, en este momento está cerca del 3%, el 2,8%, lo cual, digamos, ha sobrellovido mojado, digamos, ¿ven? Sobre el problema que hay dentro de todo el contexto de incertidumbre económica que se está reflejando sobre todo en los dólares alternativos y en que la Argentina tiene una recesión de las más grandes de Latinoamérica, de las más grandes mundiales en este año. Aparte de eso, se está empezando a visualizar un contexto inflacionario, yo diría que ya empieza a ser un poquito preocupante. Todavía está en números bajos para lo normal de Argentina, pero para que vos tengas una idea, 2,8% implicaría más o menos un 35-40% anual, lo cual, digamos, le está poniendo mucha presión sobre todo a la desvalorización de los salarios en la economía y lo que va a impedir, en términos, digamos, de mediano plazo, que la recuperación sea vía consumo. Ese número interanual, perdón, Robert, ese número interanual que aparece, ese 30 y pico, ¿es el 37,7 que estiman de anual finalmente de todo el 2020? No, eso sería una proyección anual, da más o menos parecido, está bien, pero sí. A fin de año, mi cálculo es que va a estar en 35 puntos, más o menos. ¿Bien? Sigue siendo igual más baja que la que... ¿Cómo se explica esto que siga siendo por ahí más baja que la que tuvo algún año de Macri, por ejemplo? Porque hay dos cuestiones que están centrando ahí. Primero, de que en la Argentina está habiendo mucha presión en el dólar, pero no hubo una devaluación. O por lo menos una devaluación en términos de lo que pasó en agosto del año pasado, de que el dólar saltó de 40 a 60, y eso impactó fuertemente en precios en los últimos 2 meses, que estuvo cercana a la inflación al 5 o 6%. No sé si te acordás. Y eso es lo que terminó generando que la inflación termine en el 50. Entonces, primer tema, hoy todavía, digamos, el gobierno está sosteniendo el tipo de cambio para que no haya devaluación y eso todavía no está impactando en precios. El segundo tema
es que en este momento, a diferencia del año pasado, tenemos tarifas congeladas, tenemos algunas otras cuestiones, ahora la nafta ya se empezó a mover, pero tenés alquileres congelados, tenés varias medidas que tomó el gobierno que impiden que se acomoden los precios. Y tenés aparte una recesión enorme, mucho más grande que la que había el año pasado, que impide también que los comerciantes ajusten los precios. Con lo cual todo eso hace que la inflación esté más por abajo. Si uno tomaría que en algún momento van a tener que soltar todas las cosas que están hoy congeladas por ley y que la economía funcione un poquito más de lo que está funcionando ahora, que probablemente por rebote eso va a pasar, probablemente los números que veamos de inflación sean más altos de lo que estamos viendo ahora. Seguro. Roberto, ¿algo más para agregar a este contexto? La inflación va a ser por arriba del 35% lejos. Seguro. ¿Algo más para agregar a este contexto como para poder entenderlo un poco más de lo que implica una inflación tan alta? Y la inflación alta, ¿qué implica? Básicamente que se está deteriorando el salario nominal de la gente. Es decir, que vos seguís ganando 100 pesos, pero esos 100 pesos no valen más 100, sino valen, si fuera el 30%, 70. Esa combinación de cosas hace que vos puedas consumir menos y eso te implica, en la cuestión económica general, digamos, un problema muy grande en términos, digamos, de actividad, y que es uno de los problemas que la Argentina en los últimos 10 años no ha sabido resolver. Está muy bien. Roberto, y planificando esto, o pensando esto en torno a una cuestión de lo que veníamos de años anteriores con respecto a la inflación, lo que está ocurriendo ahora y lo que pueda venir, cuando todo esto pase, diría alguno por ahí, ¿no? ¿Hay forma de estabilizarlo teniendo en cuenta lo que está ocurriendo con el dólar, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo con la situación de lo que vos decías, ¿no? Digamos, al perder precio nuestra moneda, evidentemente lo que perdemos es poder adquisitivo. ¿Hay forma de nivelarlo en algún momento? Mira, eso está en el esquema de lo que venimos hablando en casi todas las reuniones, que es que lo que se necesita acá es un plan económico integral. Ayer lo planteó el Fondo Monetario. ¿El Fondo Monetario qué dijo? Dijo que la Argentina se encuentra imbuida en un problema que debe ser solucionado de forma integral. ¿Está bien? Entonces, la forma de bajar la inflación es que integralmente se ataque el tema. El problema es que el gobierno está estirando las decisiones, yo creo que ya mirando mucho, inclusive por las declaraciones que tuvo el presidente en los últimos días, mirando sobre todo las cuestiones electorales. Y entonces no quiere hacer correcciones que serían contraproducentes para su base electoral, y esto es lo que está complicando mucho la economía. Seguro. Roberto, gracias por estos minutos. Un abrazo grande y la seguimos la semana próxima. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. El licenciado Roberto Ortega y la economía. Nosotros, como ustedes saben, ya no tenemos más tiempo. Los esperamos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal público de la ciudad, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También nos pueden ver a través del canal de YouTube del canal Universidad, a través de las redes sociales y demás, donde van a seguir encontrando más material y, por supuesto, todo esto que estamos compartiendo semana tras semana. Que tengan una muy buena noche. Muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la semana que viene. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.